Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Cómo estáis? Bien, alhamdulillah. Hoy os traigo un audio que ha sido extraído del vídeo Revisionismo Islámico, un vídeo que tengo aquí en el canal, que hace ya un tiempo subí, y en el que básicamente se trata de cómo debe hacerse una exégesis coránica. Claro, os va a chocar un poco cómo es posible que este señor, Michael Kuipers, siendo cristiano, nos dé una explicación de cómo los musulmanes debemos interpretar el Corán. Pero resulta que este hombre lo que ha hecho es un estudio profundo del libro de Allah, basándose en el sentido común y siendo completamente imparcial. Cuando pones todos estos elementos y los juntas, te sale una interpretación, una teoría como la que plantea este hermano. Y es algo de lo que debemos aprender los musulmanes, subhanallah, porque por desgracia hay gente que sí, que ha hecho trabajos parecidos a este hombre. Yo aquí en el canal es lo que intento, es mi intención, acercar a la gente al Sagrado Corán, que es realmente donde está la palabra revelada de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero este hombre se explica mejor que yo. Os dejo el vídeo, no es muy largo, pero ya digo, es un extracto de el vídeo Revisionismo Islámico, que os lo dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo podáis ver entero. Es un vídeo muy largo, son 9 horas y media, pero de verdad que os lo recomiendo. Bueno, espero que lo disfrutéis y por favor mucha atención a la exposición que hace este hermano y nada más, que nos haga reflexionar mucho, inshallah. Venga, barakallahu y assalamu alaikum warahmatullah. Michael Kuipers. Se trata de un miembro de la Congregación de los Hermanitos de Jesús que colabora con el Instituto Dominicano de Estudios Orientales. Si bien es cierto que su obra intenta acercarnos de forma sutil a Jesucristo, algo que es lógico, pues se trata de un católico practicante, también lo es que su análisis retórico del texto coránico, extraído de sus estudios bíblicos, resulta bastante interesante. De hecho, cualquier musulmán debería estudiar los escritos del señor Kuipers para obtener más conocimiento sobre la revelación de Allah. El señor Kuipers recalca en sus trabajos que, cuando se analiza e interpreta el Corán desde el propio Corán, es decir, sin tener en cuenta la tradición islámica, entonces la estructura y comprensión del texto cambia por completo y con ello la idea que tenemos sobre él. Leamos algunos fragmentos escritos por el señor Kuipers para conocer un poco su método. Empecemos por lo que dice sobre el supuesto desorden del texto coránico. Desorden que al parecer fue lo que le motivó a realizar sus estudios sobre el Corán. Dice así: es parte de la experiencia de todo lector no musulmán que no creció desde la infancia con el Corán el sentirse consternado y pronto desanimado por el aparente desorden del texto, sobre todo si lo lee traducido. Dado que personalmente tuve esta impresión, planteé mi primera pregunta: ¿es posible que un texto de tanta importancia religiosa y cultural esté tan desordenado como parece en una primera lectura? No encontré una respuesta verdaderamente satisfactoria a esta pregunta en las tradiciones islámicas o en los comentarios clásicos o modernos sobre el Corán, o en las obras de erudición del Corán o sobre el carácter inimitable del Corán. Esto significa que cuando el señor Kuipers se acercó al Corán, tuvo la impresión de que existía un desorden en el texto, algo normal, ya que le ocurre a todo el mundo. Sin embargo, él hizo lo que debe hacer todo buscador de la verdad: estudiar a fondo el texto coránico, dejando a un lado los prejuicios. Lo primero que se dio cuenta fue del error que supone analizar el texto coránico según los dictados de la tradición islámica.
Así nos lo cuenta. Toda la exégesis tradicional se desarrolla comentando cada verso, por así decirlo, de forma atomista, sin tener en cuenta el contexto. En el mejor de los casos, un verso se relaciona con otro pasaje ubicado en otra parte del Corán, pero muy raramente se busca el significado del verso comenzando con su contexto inmediato. La mayoría de las veces se explican con referencia a hechos históricos externos al texto, algún evento o anécdota en la vida del profeta o sus compañeros, considerados como las ocasiones de revelación de estos versos. La crítica histórica, sin embargo, cuestiona legítimamente la autenticidad de muchas de estas ocasiones de revelación, que, en cambio, parecen haber sido fabricadas posteriormente para explicar un verso de diversos grados de oscuridad. Reinsertado en su contexto literario, el significado de un verso surge muchas veces sin que sea necesario recurrir al artificio de estos supuestos contextos históricos. Por tanto, resulta obvio que el significado del texto sugerido por el análisis de la retórica puede a veces ser distante del de la tradición exegética clásica. A continuación, el señor Kuiper nos ofrece un ejemplo de cómo analizar el texto coránico. Para ello, toma la famosa teoría de la abrogación, tan defendida por la tradición islámica y, como no, por los revisionistas, pues en dicha teoría tienen abundante material para fabricar argumentos con los que demostrar las supuestas incoherencias que existen en la revelación coránica. Nos lo explica así. El versículo 106 del Sura 2 presenta estas palabras de Dios: no abrogamos un versículo ni te lo hacemos olvidar sin darte uno mejor o igual. Este versículo ha sido presentado por los juristas, los fuqahá, como el fundamento coránico de su teoría de la abrogación, según la cual ciertos versículos del Corán abrogan otros. Esta teoría ha permitido resolver aparentes contradicciones entre versículos, sobre todo los normativos. Se considera, pues, que los versículos más recientes abrogan los más antiguos, y para determinar cuáles son los más recientes, se ha decidido a priori que los versículos más duros y más restrictivos deben ser los más recientes y que estos abroguen los precedentes, más benévolos y tolerantes. Regresando al versículo citado, si se le coloca en su contexto, se ve que el sentido es absolutamente diferente. Es una respuesta a algunos hebreos que protestaban contra Mohammed porque había incluido en su proclamación del Corán unos versículos de la Torá modificándolos. A esta acusación de falsificación, Dios responde que Él es libre de abrogar una revelación precedente sustituyéndola con una nueva, mejor. Se trata pues de la abrogación de la Torá por parte del Corán y no del Corán en su interior. A pesar de muchos estudiosos musulmanes, en el curso del siglo XX hemos denunciado con fuerza este error de interpretación que continúa circulando ampliamente. Es una cuestión de gran actualidad, ya que los extremistas islámicos se sirven de este argumento para afirmar que, especialmente los versículos más duros del Sura 9, el 29 y 73, que incitan a los musulmanes a combatir a los infieles, abrogan cerca de 130 versículos más tolerantes que, en cambio, abren el camino a una coexistencia pacífica entre los musulmanes y las otras comunidades. Por esta razón, el señor Kuiper propone un análisis nuevo del Corán, lejos de las tradiciones que tan nefastas consecuencias han traído al estudio e interpretación de los textos sagrados. Dice así: pensar que uno puede entender el texto inmediatamente, tomándolo literalmente, es una ilusión que se reduce la mayor parte del tiempo a proyectar las propias ideas sobre el texto y a elegir dentro del texto aquellos versos que están de acuerdo con esas ideas. El regreso al Corán, que es invocado por varias tendencias islámicas contemporáneas, por legítimo y necesario que sea, no es un proceso fácil. No basta con deshacerse del peso de una tradición que se ha vuelto demasiado pesada. Hay que volver a tomar conciencia de las dificultades de leer estos textos antiguos,
de los que nos separan 14 siglos de cultura. El regreso al texto del Corán ya no puede prescindir del paciente y largo trabajo de una exégesis académica moderna. La tarea sigue siendo inmensa. Y ya para terminar la exposición de comentarios de este investigador, citar como el señor Kuipers, ante las coincidencias que existen entre la Biblia y el Corán, califica de errónea la idea de un posible plagio. Se refiere a ello en estos términos: propongo interpretar estas referencias implícitas no como préstamos, imitaciones o plagios, como ha hecho con demasiada frecuencia erróneamente la polémica crítica occidental, sino como relecturas de textos fuente redirigidos en el sentido de una nueva teología específicamente coránica.